Hola, ¿qué tal amigos pintores y amigos pintores? Para todos los que nos gusta esto de pintar figuras, este está siendo un fin de semana bastante interesante porque, a ver, no es muy común que en este mundillo aparezcan cosas nuevas, sí, aparecen constantemente, hay técnicas, gente que te enseña cosas nuevas que no se nos habían ocurrido, pero normalmente suele ser esto sota, caballo y rey, pinturas, tintas y demás. Por eso es muy interesante que este fin de semana haya aparecido un nuevo producto que nos trae Citadel, que son, pues lo tenemos aquí, las pinturas Citadel Contrast. Supongo que a estas alturas la mayoría ya sabéis de qué va esto, pero os lo explico. Las Contrast vienen a ser una pintura con propiedades de tinta, pero con una composición un poco diferente. Lo que hacen es jugar un poco con la dilución y la viscosidad para comportarse de manera diferente a las tintas tradicionales. Cosas buenas que tienen y que a mí me han gustado mucho. Lo primero, en lo que Contrast es el rey, es a la hora de ahorrarnos tiempo. Con estas pinturas podemos dar una capa base y obtener un efecto bastante interesante que no siempre tiene por qué ser definitivo. Después de una capa de contrast, y esto tenedlo muy claro, siempre vamos a poder seguir trabajando, iluminar, perfilar y perfeccionar nuestra figura. Pero si así lo queremos, habrá zonas que solamente con la capa de contrast ya nos queden bien. A lo mejor queremos perfeccionar partes que se ven más, como la piel, una cara, pero a lo mejor simplemente en una correa de un cinturón, con la capa de contrast ya lo tenemos bien. O incluso con la cara nos puede valer, eso es lo bueno. También depende de la cantidad de figuras que vayamos a pintar. Si vamos a pintar 50 orcos, pues posiblemente con una sola capa de, en este caso la que estoy usando yo, esta Orc Flesh, nos pueda quedar un ejército bastante interesante sobre la mesa. De modo que con una sola capa tenemos una capa base, un sombreado y, dependiendo de la imprimación que hayamos utilizado, un poquito de luz e incluso perfilados. Pero vamos aquí a la mesa, que os lo voy a explicar con un poco más de detalle. A ver qué os parece. Aquí podéis ver algunos de los experimentos que he hecho. Lo primero que he probado a pintar con contrast han sido estos dos guerreros esqueleto. Os los enseño aquí. Espera, lo junto un poco. Vale. El primero lo he pintado siguiendo un poco la lógica con este que se llama Skeleton Horde, no sé pronunciarlo bien, Horda Esqueleto. Como veis, me ha dejado un tono un poco amarronado, amarillento. Y para el otro he probado a utilizar el color blanco, o este que se llama Apothecary White. Espera. Ahí. Apothecary White. Y con este, en la cámara no se aprecia del todo bien. Espera, este de aquí. Como digo, en la cámara no se aprecia del todo bien, parece que ha quedado demasiado blanco, pero si lo vemos en mano observamos mucho sombreado de color grisáceo. No ha quedado demasiado definido, es verdad, posiblemente con este habría que trabajar luego más con otros lavados. Pero el de la izquierda creo que ha quedado bastante bien. Y luego, además, he probado a pintar este orco de Warhammer 40.000. Yo creo que con este es con el que mejor resultado he obtenido. La piel ha quedado muy realista, con muy buenos efectos de sombreado e iluminación. Toda la miniatura ha sido pintada con contrast, ¿vale? Para la ropa he usado Black Templar. Y lo único sí que no he usado contrast ha sido para las armas. La base sí es también Black Templar, pero luego he aplicado un pincel seco de metalizado, concretamente Leadbelcher. Eso es. Muy importante también,
Con estas nuevas pinturas de contras, Citadel ha sacado también dos nuevas imprimaciones que se venden tanto en spray como en bote pequeño, de los de toda la vida, de los de 3,60 €, para que las podamos aplicar o al aire libre, con spray, ya sabéis, o con un pincel aerógrafo. Yo lo estoy haciendo con el aerógrafo aquí en mi mesa, que me resulta más cómodo. ¿Es necesario estas nuevas imprimaciones para usar contras? Pues yo he probado hacerlo también con imprimación normal y se pueden usar, pero sí que he notado una mejora en el agarre, en el deslizamiento de la pintura con estas nuevas imprimaciones especialmente pensadas para contras. Las dos nuevas imprimaciones las tenéis aquí, una más color hueso, otra más grisácea, a ver si lo sé pronunciar, Red Bone y Grey Sheer, más o menos. Ya os digo, las venden así en bote para poderlas aplicar con pincel o con aerógrafo. Pero vamos a ver las pinturas en acción, que realmente es lo que nos interesa. Vale, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo se aplican las nuevas pinturas contras en este esqueleto para que veáis cómo fluye y demás. Entonces, abro este bote, agitamos bien y veis, es una pintura líquida, como una tinta, como los 6 de Citadel que todos usamos. ¿Veis? ¿Veis su composición? ¿Cómo fluye? Entonces, nada, su aplicación es exactamente la misma que la de las tintas. Damos así un lavado. Es importante que para hacer los lavados utilicéis un pincel de cierto grosor y que absorba bien la pintura, al ser una pintura muy aguada. Importante, no solo se trata de dar un lavado, el lavado hay que controlarlo y depositar la pintura donde nos interesa. Por ejemplo, quiero dejarla ahí encima de las cejas, pues termino la pincelada ahí. Intento dejar pintura ahí encima, ¿veis? Con esto consigo que las sombras quedan donde yo quiero, aunque ya os digo, esta pintura está muy bien formulada y está pensada para fluir muy bien, pintar y no dejar cercos como si hacen los 6, y depositarse y sombrear donde debe, ¿veis? También es importante que no la dejéis secar mucho en la paleta. Si se seca demasiado, ya no fluye igual. Me preguntaban algunos, ¿las contras se pueden diluir con agua? Pues la verdad es que no es muy recomendable, porque si echamos agua, esta no es una pintura acrílica normal, ¿vale? Si echamos agua, sus propiedades, digamos que se rompe la composición. Entonces, al echar agua, la pintura pasaría a funcionar como un lavado normal. Claro, lo veis y pensaréis, bueno, se sigue depositando en las hendiduras, tiene un comportamiento normal, pero como veis ya deja cercos. Ya pasa a dejar los cercos normales de una tinta. Aunque aún así, sí que noto que sigue teniendo un comportamiento bastante mejor que el de los 6. Pero veis, ya no queda igual aquí, que he mezclado con agua, que aquí delante. La diferencia es grande. Para eso, precisamente, Citadel ha sacado el Contrast Medium. No sé si habéis usado alguna vez el Lamian Medium. Para los que no sepáis lo que es, os lo explico. Normalmente una pintura tiene dos componentes, bueno, tendrá muchos más, pero los principales son el pigmento, que es el color, y el aglutinante, que es el líquido en el que va disuelto ese pigmento. El medium es exactamente el aglutinante de la pintura. Si vais a... Uy, perdón, esto no es contras. Esta sí. Si vais a diluir pinturas de contras, es mejor que no lo hagáis con agua, que lo hagáis con esto, porque este es el mismo líquido en el que van disueltas estas pinturas.
De este modo las propiedades se siguen manteniendo. Vamos a probar a mezclar este color esqueleto con medium y vemos cómo queda, ¿vale? Este bote todavía no lo había abierto, por cierto, está algo más duro. Vale, ahí está. Pues entonces diluimos ahí. Y creo que he diluido demasiado, pero nos sirve para que podáis ver cómo se comporta la pintura al utilizar medium. ¿Veis? Y con esto tenemos aún mucho más juego todavía. Porque si queremos utilizar contras para pintar, por ejemplo, este esqueleto, pero no queremos que nos quede tan amarronado como aquí, podemos jugar con distintos niveles de disolución para pintar menos, seguir sombreando y que la miniatura nos quede más clara. Luego, daos cuenta también que las contras son unas pinturas transparentes. Esto quiere decir que dejan ver la capa de debajo. Con esto podemos jugar mucho en función de las imprimaciones que utilicemos. Podemos utilizar, por ejemplo, una imprimación oscura de base para dejar las sombras, dar con una imprimación clara desde arriba y así tenemos todas iluminadas y sombreadas. Al aplicar las contras conseguiremos efectos muy interesantes. Se puede incluso pintar una miniatura de color metálico o dorado y utilizar contras encima para dar la impresión de que los colores que aplicamos son metálicos. He visto algunos ejemplos y se consiguen efectos muy interesantes. Bueno, pues nada, he pintado tanto que al final se me ha hecho de noche, el vicio y el hobby es lo que tienen. ¿Qué os puedo decir? Yo estoy muy contento con Contras, me parece una herramienta excelente, capaz de hacernos ahorrar muchísimo tiempo, sobre todo a la hora de pintar grandes ejércitos, y que es una herramienta más. Hay gente diciendo, no, pero es que esto es pintar en nivel fácil, esto es muy para principiantes. Yo todo lo que pueda ahorrar trabajo, aquí bienvenido es. Se consiguen efectos muy buenos, se puede mezclar con otras técnicas, si nos gusta cómo ha quedado se puede dejar tal cual. Así que yo recomiendo a todo el mundo probarlas, a mí me han gustado mucho. Nada más que decir, me despido, nos vemos, adiós.